Hey amigos, ¿cómo están? Estamos aquí una vez más y les doy la bienvenida a esta segunda parte de cómo automatizar juegos de Android, como en el ejercicio que planteamos al final del primer video, donde dimos nuestros primeros pasos de cómo automatizar algunas funciones del juego de Clash Royale utilizando Python, Tesseract y OpenCV. Si eres un jugador de Clash Royale, probablemente estés familiarizado con las mecánicas del juego y la necesidad de estar constantemente atento a la pantalla para tomar decisiones en tiempo real. Como por ejemplo, a través de OpenCV podemos hacer la captura de la información de la base que nos conviene atacar según los recursos de esta. Como vemos en el ejemplo que estamos viendo ahí, el juego automatizado. También estaremos profundizando en cómo se puede utilizar Python para automatizar aún más el juego y exploraremos algunas técnicas de programación que pueden mejorar la eficiencia de la automatización para que nuestro código sea mantenible y más fácil de refactorizar en el tiempo. Aprenderás cómo utilizar el reconocimiento de imágenes para identificar la información que te convenga y cómo utilizar el procesamiento de texto para interactuar con el juego. No olvidemos que todo esto se hace con fines de investigación y enseñanza. Si te interesa la programación y quieres aprender más sobre cómo la automatización puede mejorar cualquier proceso que te imagines, sigue viendo este video para aprender más. Comencemos. Muy bien, entonces antes de seguir, no se olviden dejar sus comentarios, sus likes, compartir este video, suscribirse al canal y pues para que sigamos creciendo y continuemos con más videos como este. Vamos entonces a hablar de lo siguiente. Necesitaremos instalar PyCharm. Ustedes son libres de escoger el IDE que necesiten, pero por ahora vamos a estar usando la versión Community, versión libre. No necesitamos más. Ando con el emulador Memu Play, que es también otra opción, al igual que Nox Player, para que vean que funciona de la misma manera en cualquier emulador que soporte este tipo de juegos. Y no se olviden que es muy importante tener instalado Python. He estado probando yo desde la versión 3.8 sin ningún problema. Actualmente Python está en la versión 3.11. Tampoco me ha dado ningún problema, entonces ustedes son libres de usar cualquiera de las versiones. Bueno, entonces ya tenemos listo nuestro PyChart, donde vamos a empezar a escribir nuestras líneas de código. Tenemos nuestro emulador funcionando con el respectivo Clash of Clans. Y creo que no necesitamos nada más. Entonces vamos a crear nuestro proyectito, que le vamos a llamar Clash aquí. Así se va a llamar nuestro proyecto. No se olviden que PyCharm está automáticamente creando un virtual environment que necesita Python para ser ejecutado. Y en esta opción tenemos, con este base interpreter, necesitamos definir con qué Python vamos a trabajar. Aquí yo tengo instalado en mi máquina desde la versión 3.8 a la versión 3.11. Entonces vámonos con la versión 3.8, o perdón, 3.11 y vemos qué pasa. Creamos un proyectito, ahí está. Mientras esperamos que cargue, no se olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos tomamos aquí un pequeño cafecito. Y ahora sí. Muy bien, nuestro proyecto ya está listo. Y lo que vamos a hacer para empezar es probar un momento el código que ya teníamos. Aquí está nuestro código que hemos explicado en el anterior video con mucho detalle, creo yo, que cómo se manejan, cómo se crean estas líneas de código utilizando sus respectivas librerías, el, el ADB Client, el manejo de las imágenes con PIL y CV2 o OpenCV, PyTesseract. Entonces, como es un nuevo proyecto, fíjense que no reconoce las librerías. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar estas librerías. En el anterior video habíamos instalado las librerías uno por uno y mostrando los ejemplos para cada sección de código que pudimos revisar. En esta ocasión lo que vamos a hacer es instalar todas las librerías en uno y para eso lo que necesitamos es crearnos un archivito requirements. ¿Dónde está?
Y lo que vamos a hacer es poner aquí el nombre de todas las librerías que necesitamos, que son PurePython, ADB, Pillow, OpenCV, PyTesseract. Esto lo instalamos uno por uno en el anterior video. Ahora lo vamos a hacer de una, utilizando el siguiente comando. Antes de esto nos fijamos con el comando piplist, que no tenemos ninguna librería más que el mismo pip, y en setup tools con las librerías esenciales de Python. Entonces vamos a instalar este archivito con todas estas librerías. Si tuviésemos más librerías, pónganse que tengamos unas 10, 15, 20 librerías, entonces instalarlas una por una sería muy tedioso. Entonces mejor nos creamos un archivo como este, y cada vez que reiniciemos o creemos el proyecto, entonces simplemente ejecutamos el siguiente comando para que se ejecute el archivo y se instalen todas nuestras librerías que necesitamos. En mi ambiente, en mi computadora actual, pues estas librerías ya están encachadas, pues ya se han instalado alguna vez. Por eso lo único que está haciendo es establecer, trayendo esas instalaciones a mi ambiente, y por eso no se ve las descargas. De todas maneras, si es la primera vez que estás instalando en tu computadora, se va a ver acá una pequeña línea de descarga y que se está instalando sin ningún problema. De todas maneras, el ambiente actual que tenemos, podemos revisar que contienen las librerías que necesitamos. Ahí está. Ya no son solo dos, ahora están todas las que acabamos de instalar. Y si revisamos acá, cuando termine de indexarse el proyecto en PyCharm, pues lo que vamos a ver es que ya no vamos a ver esas líneas rojitas de error. Fíjense, ya desaparecieron y ya reconoce el proyecto. Como podemos ver que está funcionando, simplemente ejecutando este código, y esto va a empezar a funcionar automáticamente. Ejecutamos. Ahí está. Lo que es este código es establecer un cliente. Aquí un pequeño error, vamos a revisar qué es. Establecer un cliente, hacer touch para poder llegar hasta esta pantalla, hacer una captura y obtener este dato, la cantidad de oro. Vamos a ver por qué ha habido aquí un pequeño error. Ya. Fíjense que tenemos seteado acá el lugar donde se va a crear estas capturas, lo que les decía. Se va a capturar la pantalla completa y estamos guardando en una carpeta llamada resources. En nuestro actual proyecto no tenemos esa carpeta. Y lo mismo cuando haga el recorte de la sección del oro, también se va a guardar en esta carpeta, pero no la tenemos. Entonces nos falta acá simplemente crear ese pequeño directorio. Listo. Y lo volvemos a ejecutar. Esto lo vamos a terminar. Lo ejecutamos. Y no debería haber ningún problema. Ahí está. Por algunos porcentajes, pues sabemos que a veces no entiende lo que está viendo el código que estamos usando. Se puede mejorar, ya lo habíamos discutido en el anterior video, pero ahora lo único que nos interesa es que el código esté ejecutándose bien, está haciendo las capturas necesarias y está tratando de obtener esos dígitos. Lo podemos volver a probar. Vemos que ha capturado esta pantalla y vamos a ver que el oro también era el mismo. Bueno, es el mismo, y esta vez sí ha reconocido los dígitos y nos ha devuelto los dígitos. Eso es lo que hacía nuestro código. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar este dígito y ver si nos conviene. Ponte que nosotros queremos atacar bases que tengan arriba de 300.000 de oro o de 500.000 de oro. Esta base entonces no la queremos atacar. Vamos a volver a entrar a un ataque.
175.000. No la queremos atacar, entonces hacemos siguiente. 338. Tampoco. Sé que nos hemos puesto 500.000 de meta. Esta tiene 664.000. Entonces, según nuestro código que vamos a crear, lo que va a hacer es empezar a hacer el ataque respectivo. Va a venir, va a hacer un slide, va a agarrar a los dragones y los va a empezar a poner de esta manera. Eso es lo que vamos a crear en este momento. Así los va a acomodar, los que están por el centro, la máquina y nuestros queridos héroes los vamos a poner por diferentes sectores y al final vamos a hacer que los murciélagos o los bats pues se pongan al ataque. Eso es lo que vamos a hacer en este video. Al final del video vamos a tener esto trabajando automáticamente en código sin que nosotros tengamos que hacer el ataque. Nuestro código va a atacar por nosotros, va a ser un ataque parecido a este. Lo que viene a continuación, vamos a hacer un pequeño refactor de este código. Si nosotros nos ponemos a crear sobre este mismo archivo más acciones, pues este archivo se va a volver interminable y a la larga un poco legible, difícil de mantener, de corregir. Entonces lo que primero vamos a hacer es dividir este código en clases. Vamos a tener una clase para la conexión, una clase para lo que es el dispositivo y todas sus acciones, desde sacar la captura de pantalla hasta hacer touches y diferentes acciones más, slides. Otra clase que haga el proceso de la imagen para poder capturar la información que necesitamos de la pantalla. Y básicamente tendríamos esas tres clases. Entonces ya empezamos a refactorizar un poquitín y pueden observar que la clase Client Connection, que básicamente son estas tres líneas de código, esta, pero tiene la virtud de tener este constructor donde nosotros podemos establecer en sus atributos que creemos los dispositivos. Por ejemplo, tenemos este atributo donde tenemos la lista de los clientes, de todos los dispositivos que estén conectados al momento de ejecutar este código. Y simplemente si solo tenemos un dispositivo, pues poder acceder al de la posición 0, al primer dispositivo. Entonces, para no complicarnos mucho, pues esta clase tiene este atributo que ya está obteniendo el único dispositivo, que en este caso sería este, ¿no? Es el dispositivo de la posición 0. Si tenemos más instancias como este, más emuladores prendidos o conectados dispositivos de celular a la computadora, entonces seguramente aparecerían más opciones. Tal vez más adelante podríamos crear un video donde podamos interactuar en diferentes dispositivos y ver cómo pueden funcionar automáticamente diferentes dispositivos e interactuar entre ellos. Ahora sí, luego lo que vendría sería esta parte. Lo que hemos hecho es refactorizarlo en la clase dispositivo o device, donde tiene por virtud esta clase tiene la conexión, el cliente que necesita para funcionar. ¿Y qué es esto? Es lo que les acabo de mostrar. Es este dispositivo. ¿Qué es esto? Es el emulador que se acaba de morir por algún motivo. Bueno, eso no importa ahora. Y pues desde el dispositivo, desde la clase device, nosotros podemos ya tener establecido en esta variable ADB nuestro emulador y empezar a hacer las diferentes acciones, como por ejemplo el ir a la batalla haciendo diferentes touch en la pantalla, esperando algunos segundos, haciendo la captura de toda la pantalla de nuestro dispositivo. Y eso básicamente es lo que hacía esto, y eso es lo que acabamos de abstraer en esta clase de dispositivo. Y finalmente no tendríamos lo que es clase ImageProcess, que tampoco es nada complejo, donde tiene como virtud constructor, donde recibe el path o el directorio donde se van a guardar las diferentes capturas, y básicamente es esto.
pero lo que está refactorizado un poco es el directorio donde se va a guardar y almacenar las diferentes capturas y extracción de información. Y algo que me estaba olvidando es que cada sección o cada clase tiene las librerías que básicamente necesitan. Por ejemplo, acá están con OpenCV, PyTesseract. Ahora sí, estas clases, como las vamos a ejecutar, nos vamos a crear un método main, pero para tener el método main nos vamos a crear una clase nueva que le vamos a llamar game, donde vamos a poder controlar diferentes acciones que necesitemos de estas clases. Python file como game. Esta es una clase game. Y vamos a crear su constructor, donde básicamente vamos a tener dos atributos que vamos a manejar en todo lo que es el juego, que es el tener el dispositivo para poder acceder a sus diferentes acciones y poder también hacer el proceso de las imágenes. Entonces vamos a tener dos atributos, uno que se llame device y que pueda instanciar a la clase device que acabamos de revisar, que nos está pidiendo que se importe. Ahí está. Y también necesitamos el procesador de imagen, que le vamos a llamar, ponemos de nombre image. La clase se llama image process. Ahí está. Importamos nuestra clase y esto quedaría algo así. Control al L para darle formato. Bueno, creo que esto está de más. En Python no necesitamos que sea así. Y empezamos con lo que es el juego. Entonces con esta instancia de game vamos a llamar al método play, que todavía no existe, pero que lo vamos a crear en este momento. Lo que vamos a hacer es seguir el flujo normal del juego. El device ya ha sido instanciado, ya tiene el cliente que necesita. Entonces lo único que necesitamos es nosotros ejecutar esta acción, device.go to the battle. Ya estamos en la base, pues el atributo es device. Ahí está, screenshot. Ahí está. Luego que tenemos el screenshot, necesitamos que nuestra clase de imágenes, de proceso de imágenes, haga su trabajo, en este caso obtener el gold. Y eso sería básicamente. Si ejecutamos este main, vamos a ver lo que pasa. Run game. Oh, aquí tenemos un pequeño problema. Es que la clase image process está esperando un atributo. Está esperando que le demos el directorio para acceder a las imágenes. Entonces acá tendríamos que mandarle simplemente el path. De esta manera ejecutamos y podemos revisar y ver que en resources la base ha sido capturada, también el gold. Es la misma base y el recurso, y lo hemos podido obtener y lo podemos ahora almacenar esto en una variable y retornarlo como entero. Eso es lo que vamos a hacer ahora. A diferencia del código que tenemos por defecto, lo único que estamos haciendo es devolver lo que hemos obtenido, este número lo estamos devolviendo como entero, y en caso de que no se encuentre nada, que no hay nada para convertir a entero, pues que te vuelva a cero en caso de que haya algún tipo de error. Una vez que nosotros tenemos este valor, podemos almacenar desde nuestra clase game, podemos almacenar en una variable que se llame gold base, por ejemplo, y que esto podamos procesarlo en un método que, por ejemplo, se llame verificar base, o bueno, ya que estamos manejando los métodos en inglés, lo vamos a dejar verify base o base. Vamos a mandar este dato gold base, y aparte de eso, no se olviden que cuando estamos queriendo verificar la base hay que tomar en cuenta este oro y qué es lo que queremos, cuánto es el mínimo de oro que necesitamos para que empiece a atacar. Entonces podríamos mandarle ese dato aquí, no sé, podemos poner 300.000 para no ser muy exigentes por ahora. Bueno, se ha creado el método fuera de la clase, pero nosotros lo podemos volver a poner dentro de la clase.
Y para que sea reconocido como método de clase, simplemente tenemos que añadir el atributo self. Ahí está. Ahora sí no tenemos ningún problema. Y aquí empezamos a hacer la acción o la verificación correspondiente. Y el oro que tenemos acá es el que necesitamos. Vamos a pensar lo siguiente. Cada vez que nosotros venimos a la base, si no nos conviene, pues hacemos next. Otra vez verificamos, hacemos la captura, extraemos este dato, si no nos conviene, hacemos next. Otra vez hacemos la captura, extraemos este dato, si no nos conviene, hacemos next. Hasta que obtengamos el monto de 300.000 según lo que estamos poniendo acá. En este caso, el ataque tendría que empezar. Entonces, si se dan cuenta, es una acción repetitiva que todo el tiempo está repitiendo lo mismo. Hace captura, extrae la información, si no nos conviene, next. Captura, información, next. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear un bucle while que lo que haga sea verificar que el oro, mientras sea menor o igual a 3000, que es este dato de acá, esto para que se entienda mejor le vamos a llamar como mínimo de oro, min-goal. Mientras sea menor a este dato, pues que siga haciendo capturas, sacando información. Entonces este bucle va a funcionar hasta que nosotros tengamos la información que necesitamos. Para que esto no funcione infinitamente, pónganse que nunca encuentre o exista un error que no deje capturar la información y se quede ahí buscando infinitamente. Le vamos a dar una cantidad de intentos, mejor le llamamos contador, empiecen a ser. Entonces, mientras esto y contador es menor a 20, hacer que se imprima el número de intentos, voy a poner try, y que nos vaya imprimiendo en qué número de intento ya estamos, simplemente para hacer un pequeño control. Y este count tendría que aumentar en cada vuelta. Al igual que en otros lenguajes, en Python no hay un count más o algo así. Pero con esto basta y sobra. Ok. En cada intento, que es lo que va a hacer. Aquí en realidad ya se hizo el primer intento. Screenshot, gold. Pero perdón, antes de hacer esta acción necesitamos hacer esta acción que nos falta. Hacer clic en el botón next si esto no nos conviene. Entonces lo que hacemos es que a nuestro objeto device, que es el que hace las acciones, pues haga clic en next, que es un método que todavía no existe, pero que lo vamos a crear en la clase device. Fíjense, aquí está, ya teníamos el go to the battle, screenshot. Ahora vamos a crear el método next, recordando lo siguiente. Fíjense que en este emulador, para poder ver los píxeles, simplemente nos venimos por acá y mostramos que se tienen las coordenadas. Podemos ver las coordenadas correspondientes. En este caso necesitaremos unas coordenadas en X más o menos en 1500 y Y en 650. Es un estimado para poder hacer clic acá. Utilizando lo que ya tenemos que hacer clic en 500, ¿sí? 1500 y 650. Ya está. Ya estaría listo. Y ahora sí volvemos a repetir estas acciones. Screenshot y goal base. Ok, entonces esto se va a repetir infinidad de veces hasta que tengamos el oro que queremos tener. Una vez que tengamos ese oro, o después de los 20 intentos, ya podría empezar el ataque por defecto, ¿no? Entonces vamos a crear acá un método llamado attack. Va a ser de esta misma clase, donde por ahora lo único que vamos a hacer es mandar un mensaje attack. Entonces tendríamos que llegar hasta la impresión de este mensajito. Vamos a ver cómo está funcionando, pero antes de seguir le vamos a poner aquí un pequeño mensajito y un pequeño snip de 4 segundos y ejecutamos nuestro game.
Ahí está, hacer la captura, el intento 0, no nos ha convenido. Esta base está arriba de 300.000, entonces el ataque empieza. Bueno, todo está bien hasta ahí. Lo que vendría a continuación es lo siguiente. Hacer un pequeño slide y empezar a poner en diferentes coordenadas. Fíjense, por ejemplo, para poner los dragones tendríamos que hacer clic primero en una de las celdas que tenemos. Por ejemplo, tenemos la primera celda, tendríamos que hacer clic acá y esto estaría en X170 y Y790 más o menos, y empezar a hacer lo siguiente, empezar a poner en esta coordenada en 1292 y Y170 el primer dragón. Si quieren ponen todos los dragones en el mismo lugar de una, o hacer que se mueva, o que el puntero venga acá y ponga en esta otra coordenada 1349, 246, baje un poquito más y así sucesivamente en diferentes coordenadas vaya acomodando a los dragones. Esto ya depende de la creatividad, del tipo de ataque, del tiempo que quieran tomar en poner cada unidad. Y fíjense acá, nos venimos a esta nueva coordenada, elegimos esta y venimos en otra nueva coordenada y acomodamos. Elegimos, acomodamos. Elegimos y acomodamos. Básicamente ese es el flujo del ataque. Elegimos y acomodamos donde queremos que se pongan las diferentes unidades del juego. Nosotros lo que vamos a hacer es saltarnos esta parte y tener listo cada una de las acciones. Ok, ya tenemos listos todos nuestros métodos. Tenemos aquí el lie down, el poner los dragones de diferentes maneras, en diferentes posiciones o todos al centro. Poner nuestro respectivo rey, nuestra reina, el guarden, la heroína, la máquina de guerra y los murciélagos. Hemos creado un método para cada uno de estos y vamos a hacer un pequeño resumen para que no se pierdan tan. De todas maneras es lo que ya hemos revisado, lo que ya hemos visto, hacer touch, hacer clic, pero está creado en diferentes metoditos que nos ayudan a entender un poco mejor el flujo. Entonces, si queremos hacer nosotros slide down, fíjense, simplemente lo que hace esta acción es de ir desde el 700, 400 al 300, 200. Eso es lo que hace. Entonces hace algo como eso. Se perfila para poder atacar desde este frente y luego empieza a poner los dragones en diferentes lugares. El primer ADB Shell que tengan aquí, lo que hace es utilizar lo que tenemos en el constructor, que es básicamente hemos definido dos parámetros más, dos atributos, que son el lugar de la carta o de la celda, me refiero a esto. Cada uno de estos tiene una posición en este diccionario que creamos. El de la posición 1 está en la coordenada X180. El segundo está más o menos en 300. El tercero en el 400, este está en el 590 más o menos, y así sucesivamente. Cada uno de estos está en la misma coordenada Y, pero en diferentes X. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, vamos a hacer touch en la misma coordenada Y, pero en algunos de estos están definidos por este key. Si quiero hacer touch en el primero, en el de 180, entonces simplemente tengo que mandarle el parámetro 1. Si quiero hacer touch en el segundo, pues el parámetro 2. Y esa más o menos es la lógica de esta sección. Bueno, es como yo la he pensado y la he creado, simplemente para divertirme un poquito más y refactorizar un poquito más el código. De todas maneras, este place y este touch shell se usan prácticamente en todas las acciones que son de las
de las tropas que tenemos en sus diferentes posiciones. Por ejemplo, de todas maneras ustedes podrían poner simplemente acciones como estas en esta sección y tal vez no complicarse por ahora con lo que es diccionario, si es que ustedes todavía no tienen conocimiento de lo que son diccionarios o el manejo de strings, dar formatos a los strings. Simplemente pues cambian esta parte del use con hacer clic acá y luego ya lo que viene, lo que es poner los dragones es en su diferente sección. Para no repetir un clic aquí, un clic allá, varios clics, varias líneas con el ADB, simplemente he creado aquí un for y que vaya recorriendo diferentes coordenadas, que se mueva un poquito en Y, que disminuya un poquito en X, y lo que hace es crear un efecto así, que va acomodando en diferentes lugares. Esta parte igual ustedes podrían experimentarla poniendo línea por línea de diferentes touch, uno a uno, poniendo las coordenadas sin hacer este pequeño for y probando, ¿no? Ya después crear mejores cosas que esta, mejores métodos para poder acomodar de mejor manera las tropas. Lo mismo este método, que lo que hace es poner los dragones. Si se dan cuenta, este va a poner 9 dragones. 1, 2, 3, 4, 9 dragones. Y los demás restantes, porque puede ser que tengamos más de 10 dragones, los va a poner al centro. Todos los demás. Lo mismo para el rey. Va a seleccionar el rey y lo va a poner en donde le estemos acomodando. Aquí por ejemplo dice 790, 707, más o menos sería que lo va a poner, lo que es por acá. Por acá lo va a poner. A la reina lo va a poner por el más o menos por el centro, por aquí, 1490, 190. En realidad lo va a poner al otro costado. Al guardián lo va a poner este sí al centro, 1175, 425 y así sucesivamente. No se olviden que estas coordenadas están funcionando para la configuración de, vamos a revisar un ratito acá, para esta resolución de 1600 por 900. Tienen que tomar en cuenta eso para poder crear sus coordenadas, en qué resolución está su dispositivo, para que pueda funcionar. Si están en la misma resolución, pues estas coordenadas les van a funcionar. Si están en otra resolución, pues no. Hay maneras también de poder hacer conversión según a la resolución en la que estén. Se pueden ir investigando esa parte para ver en qué tipo de resolución están, pues hacer una conversión de cada una de estas coordenadas según la resolución que tenga el dispositivo. Bueno, por ahora eso sería básicamente. Todos los métodos hacen lo mismo, hacen básicamente lo mismo. Van acomodando las tropas en diferentes secciones. Selecciona la tropa, acomoda, selecciona la tropa, acomoda en alguna parte de la pantalla y selecciona la tropa y acomoda, en este caso los bats, pues los pone todos en el mismo lugar al centro, como hemos visto en lo que queremos hacer. Entonces, para poder llamar a todos estos métodos desde la clase game, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente: es ir jugando con esas acciones que tenemos en la clase dispositivo. Como les decía, primero va a ser slide down, luego va a seleccionar la celda 1 y ya el método Fire Dragon va a ir acomodando los dragones. Va a seleccionar la celda 1 otra vez con los dragones restantes y los va a acomodar los restantes en el centro. Bueno, aquí tenemos las tropas completas según el flujo que queremos, como os iba explicando. Entonces va a seleccionar la celda 2 y el método lo va a acomodar donde esté especificado en el método. Selecciona la celda 3, que es el rey, lo acomoda. Selecciona la celda 4, la reina, lo acomoda. Selecciona al guardián, lo acomoda. La heroína, lo mismo para los bats. Selecciona la celda 7 y los va a acomodar según esté programado en esta parte, ¿no? Según cómo estemos acomodando en cada uno de los métodos, qué píxel estamos usando. Ustedes ya pueden jugar con el orden de esto, con las tropas, qué celdas. Pueden tratar de hacer igual con OpenCV la captura de esta información, qué carta es esta, tratar de reconocer los colores. Tal vez más adelante podamos revisar ese tipo de ejemplos para que se pueda. Por ahora es mecánico, ¿no?
selecciono simplemente celda 1, 2, 3. Tal vez podría ser que reconozca la celda del dragón, que reconozca la celda del rey y que lo acomode, ¿no? Para que sea un poco más dinámico y no estático como está ahora. Bueno, este método no lo tenemos creado. Y eso sería. Vamos a probar ahora nuestro ataque. Vamos a reiniciar el juego. Ahí está nuestro codiguito estrella. Ejecutamos. Y vemos qué es lo que va pasando. Ahí tendría que hacer. Primero está haciendo la recolección de datos. Le conviene atacar, sí, es mayor a 300.000. Y ha empezado a acomodar los dragones en diferentes posiciones. Lo mismo con las demás tropas. Ya ha soltado prácticamente todo el arsenal de una. Y esto puede ser aleatorio. Depende de cómo esté posicionada la base del rival. Pues puede ir bien o mal. También dependiendo qué tan fuerte es la base del rival. Cuántos recursos podemos obtener. Fíjense que no está nada mal. No sé por qué no he puesto un dragón, pero ahí está. Por lo menos el ataque no ha fallado. Tenemos una estrella. Hemos pasado del 50%. Podemos ir probando otros ataques, diferentes tropas, diferentes posiciones. Y así ya depende de cada uno. Ahí está. Es pasable lo que hemos conseguido. Y así ustedes podrían ir recolectando más recursos según sus ataques. Ya podrían programarlo esto de diferente manera, aumentarle acciones, que se repitan los ataques, que cada cierto tiempo vuelva a conectarse, a atacar. Hacer el segundo ataque podría ser un buen ejercicio. ¿Cómo harían para que este código desde donde está pueda hacer un segundo ataque? Porque normalmente están configurados 2 ataques en el juego y después hay que esperar un cierto tiempo para volver a hacer otra vez otros 2 ataques, y eso ya depende de cada uno. Pero más allá de eso, no se olviden que todo esto está hecho para que podamos practicar nuestros skills, nuestras habilidades de programación, de investigación, hacer volar nuestra imaginación, aprender, practicar, entrenarnos. Y lo que vamos a hacer es voy a lanzar un ataque y con eso nos estamos despidiendo. Vamos a poner otra vez atacar con la segunda oleada de tropas. Ahí está, con el segundo ataque. Podrían hacer que sea automático, sin necesidad de ustedes que vuelvan a reiniciar el ataque, pues que una vez que ha terminado vuelva atrás y otra vez empiece el flujo a poder atacar tal como lo está haciendo en este momento. Y creo que con eso sería, chicos. No se olviden suscribirse, dejar sus comentarios, sus likes, apoyar el canal, compartir el video. Vamos a seguir compartiendo todo tipo de cosas de programación, de automatización. Y está interesante el ataque, me quedo ahí mirando. Vamos a poner esto en pantalla grande para que termine de atacar. Y entonces nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias por todo. Bye bye.
Falta un dragón. Falta un dragón. Bueno, hay que revisar eso. En los dos ataques ha faltado un dragón.